que ver con los instrumentos. Uno operacionaliza la variable o define cómo va a medir la variable muchas veces a través de la creación de un instrumento. Uno dice, voy a medir la actitud hacia la ciencia a través de, voy a modificar este cuestionario que es sobre actitud hacia la ciencia. Y entonces yo voy a tener que ver que, no sé, de las 80 preguntas que originales, yo voy a sacar 40, esas 40 cada una tiene un punto, por lo tanto, la actitud más positiva hacia la ciencia es tener 40 puntos, la menos es tener 1 o 0, y eso es la definición operacional de la variable. Entonces, igual están como relacionados, y en ese sentido, yo creo que puede incorporar algo que tenga que ver con instrumentos, pero no mucho más que eso. ¿Ya? Voy a tratar de que no entre en nada muy complicado de lo que vimos o de lo que vamos a ver hoy. Pero es importante que finalmente igual lo revisen en cuanto al contexto de lo que es una finalmente definición de una variable. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver lo que es la confiabilidad y la validez de los instrumentos. ¿Ya? Les voy a... en el PPT de la clase pasada, o sea, de ayer, se me fue un par de diapos, porque no sé por qué las borré así conscientemente. Y entonces, aquí hay tipos de preguntas. Siempre les pongo algún tipo de pregunta. Así que, aquí hay un ejemplo de preguntas cerradas, ¿ya? Y entonces me gustaría que ustedes la contestaran. Un ejemplo de pregunta cerrada sería preguntarle a ustedes, ¿mediante qué tipo de dispositivo se conecta a las clases virtuales? En estos momentos, por ejemplo. O normalmente, como quieran responderlo. Computador, dice Catalina. Ya, vamos viendo. Un computador. Más otro computador. Más otro computador. Igual por computador. Bien por computador. La Eileen también por computador. ¿En serio? ¿La mayoría? ¿Quién más? Igual somos 11. Hay 5 que están por computador. ¿Hay alguien que no... que se conecte? Anita por computador también. ¿Alguien tiene un tablet de esos prestados por la universidad o regalados o no? ¿Cómo eran? Donados, incomodatos, ¿no? Cristóbal también en computador, o ya me dijo. No, parece que... no. Ajá. Bianca por celu, ¿ves? Qué buen dato. Javiera por computador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sería 1. Pero seguramente es por computador, ¿no? O tablet, ¿no? Seguramente es por computador. Ya. Entonces esa es una típica pregunta cerrada, donde uno seguramente a esta altura ya todo es por internet o muchos por... Hay uno que se llama SurveyMonkey, otros están los formularios de Google. Entonces a uno le va a llegar una pregunta donde va a tener que seguramente apretar aquí un puntito y va a decir computador o teléfono celular o tablet. Otro ejemplo de pregunta cerrada es, ¿qué carrera estudia usted actualmente? ¿Ya? Obviamente ustedes todos estudian pedagogía en biología, pero seguramente para, no sé, por una encuesta que pueda hacer el instituto o la universidad que le llegue a usted, le pueden preguntar eso, ¿cierto? Entonces, esas son preguntas
cerradas, finalmente que uno tiene que elegir una alternativa. Lo otro sería que alguna de estas también tuviera otros. Ya eso uno lo puede poner entonces por computador, teléfono, tablet u otros. ¿Hay alguien que se esté conectando por otro medio? Es difícil, ¿no? O sea, computador, teléfono, tablet o iPad, iPhone. El celular incluye todos, ¿ya? Eso entonces son típicas preguntas cerradas. Y una de las que son más utilizadas, como por ejemplo en el cuestionario que estuvimos analizando ya un par de clases, que es el de aceptación de evolución, es la escala de actitud, y una de las más conocidas es la escala Likert, ¿ya? Y esta escala Likert entonces en general tiene estas como alternativas que uno tiene que elegir. Si uno está totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, no lo tengo claro, a veces le ponen, o ni de acuerdo ni en desacuerdo, y después parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo, ¿ya? Entonces, esas son como una de las formas de pregunta más típicas que existen en las escalas de actitudes o apreciación. Y, y una cosa que es importante para el mismo trabajo que van a hacer ustedes ahora en la tarea de hoy día y que va a servir de insumo para el último taller del tema cuantitativo, es que generalmente si uno está de acuerdo o en desacuerdo con algo, eso uno le va a dar una valoración. Entonces por eso aquí está este warning, ojo, 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 pestaña. Eh, Porque cuando uno hace una pregunta o pone una afirmación que es negativa o es falsa, etcétera, el que yo esté totalmente en desacuerdo tiene una connotación totalmente opuesta a si la afirmación que me proponen es positiva o es correcta, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que tener ojo de esto que dice aquí. En algunas preguntas, este mismo ítem o este mismo respuesta va a tener un valor bajo y esta otra va a tener un valor alto y viceversa, ¿ya? Entonces, cuando tú operacionalizas la variable, cuando ya ves cómo lo vas a medir, debes tener el cuidado de, al valorizar la respuesta, tiene que tomar en cuenta la dirección, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pregunto, eh, no sé, que su formación o que el curso de metodología tiene tal o cuales características, no hacer lo mismo que usted esté totalmente de acuerdo, que esté totalmente en desacuerdo, y al revés, si después le hago una pregunta parecida, pero con otro sentido, otra dirección, va a ser diferente. Eso, de una forma más claramente explicada, está aquí, ¿ya? Está un poquito chica la letra, pero, por ejemplo, en un cuestionario que mide conocimiento pedagógico de ecología y genética, o didáctica de la ecología y la genética, si ustedes tuvieran que responder esto que dice aquí, un error conceptual común en estudiantes es confundir el concepto de especie con el concepto de individuo, ¿ya? Y eso en general es así, eso está escrito en la literatura de didáctica. Entonces, si usted le pone totalmente en desacuerdo, uno podría decir que en realidad parece que no maneja mucho o no tiene mucho conocimiento de didáctica de la biología, ¿ya? Y entonces aquí el totalmente en desacuerdo es un valor bajo, 1. Mientras que si yo tengo aquí una afirmación que en general uno podría reconocer como incorrecta o negativa, por ejemplo, la idea central más importante en la comprensión de la herencia biológica es el manejo y resolución de problemas de herencia mendeliana. Eh, claro, eso de hecho es un problema que nuestro currículum le dé tanta importancia a esto, porque en realidad no tiene mucho valor. Entonces, si usted sí está de acuerdo, si usted está totalmente de acuerdo, ahora esa es la opción
que tiene la menor valoración, ¿ya? Y el que yo esté totalmente en desacuerdo es la que tiene la valoración ahora más alta. Entonces, eso uno tiene que acordarse porque ayer mismo yo les dije que era bueno que una afirmación fuera hacia un... Ay, ¿por qué no se pincha? Yo les dije ayer que era bueno incluir eh, afirmaciones que son contrarias. Por ejemplo, la que veíamos ayer era que la Tierra tiene 10.000 años y después otra pregunta dice que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Obviamente, después cuando yo valoro o le pongo puntaje a esa respuesta, le tengo que poner a una un valor diferente o contrario totalmente al de la otra, ¿ya? Y yo esté totalmente en desacuerdo con 10.000 años, tiene que valer 5 puntos, porque estoy en desacuerdo totalmente con algo incorrecto. Mientras que si estoy totalmente de acuerdo con algo correcto, ahí va a valer 5 puntos, ¿ya? Entonces, lo primero que uno tiene que saber entonces es qué tipo de afirmaciones son las que componen tu cuestionario. Tú sabes cuáles son positivas y cuáles son negativas, y sabes que después vas a tener que hacer este traslado, ¿ya? Se entendió, ¿no? Porque esto es bien enredado, pero una vez que uno lo entiende, se acuerda. Y a veces a uno mismo se lo olvida. Entonces pues dice, qué raros los datos o qué raros los resultados. Se me olvidó cambiarle la valoración, porque a veces uno justamente van a tener que ir verlo en el Google Docs, cuando uno hace un formulario de Google le puede poner incluso que tenga valores, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, de repente hay que evitar eso, porque si no te va a confundir y puede una afirmación negativa o incorrecta tener valoración positiva, etcétera. ¿Ya? Eso, para que se acuerden entonces. Tinca que no entendieron nada, pero bueno, digamos, cuando lo veamos, lo entenderán. Ah, están ahí o no, porque a ver si se me quedó pegado esto. Sí, profe. ¿Están aquí? ¿Están ahí? A ver. Ahí. ¿Se ve ahí o no? Estaba pegado, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya, y la otra escala de actitud para terminar es el diferencial semántico, que también es bien utilizado, no tanto como la escala Likert, pero también es un tipo de escala de actitud que uno le puede, no sé si a usted le ha tocado responder algún cuestionario con este tipo de escala, ¿ya? Pero aquí en general pueden ser, aquí tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pueden ser 5 también, o incluso 3, pero tienen que ser impares y en un extremo está una versión del adjetivo y en el otro extremo está el contrario, ¿ya? Útil por un lado, inútil por otro lado, ¿ya? Entonces usted ahí pone su crucecita de acuerdo a la cercanía de lo que usted piensa, ¿ya? Eh, no me lo respondan ahora. Oye, lo otro que a veces también me devolví porque a veces algunos cuestionarios, algunos autores, no les gusta usar el ni de acuerdo ni en desacuerdo, sino que tiene solo 4 opciones. Totalmente en desacuerdo, parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo. Y entonces ahí obligan o presionan a la persona que responde el cuestionario eh, a tomar una posición frente a una afirmación. Eh, ¿Qué les parece eso a ustedes? ¿Están de acuerdo o no? ¿Prefieren un cuestionario donde tienen la opción de ni de acuerdo ni en desacuerdo o indeciso? ¿O prefieren un cuestionario donde oh,
No puedo moverlo aquí. ¿Qué no puedo moverlo aquí? Chuta, no sé por qué no puedo mover el cuestionario. ¿Qué les parece? ¿Les parece más incómodo o más cómodo el tener o no tener la intermedia? Ahora sí se fueron. Están ahí. Mal. Más incómodo, profe, no tenerla. No tenerla. Sí. Sí. Claro, lo que pasa es que los investigadores a veces piensan de que el tenerla como que genera mucha indecisión, o sea, es muy cómodo para para el encuestado poner, no, no sé, como que no tengo opinión, y entonces como que tú te quedas con mucho dato que finalmente no sirve mucho. Pero por otro lado, uno también es válido no estar muy seguro de algo o estar indeciso. Entonces, en ese sentido, pueden encontrarlo en diferentes versiones, ¿ya? Versión de versión con y en versión sin. Oh, no sé por qué no se me mueve ahora esto. Perdón por el. Bueno, y yo le había dejado esto como ejercicio, un poco para que ustedes analizaran, miraran estos ítems que son de un cuestionario real publicado, pero eh, no les voy a decir de quién, eh, digamos, porque me da la idea de que por lo menos algunos de estos ítems o de algunas de estas preguntas o reactivos tienen algunas debilidades. Entonces, no sé si ustedes la miraron o lo estuvieron viendo, o bueno, si lo pueden ver aquí. No son todas, obviamente la mayoría están bien hechas, pero hay algunas que pueden tener algunos problemas. Entonces la idea es que ustedes puedan reconocer esos problemas de acuerdo a las como sugerencias que yo les leí ayer. Entonces, ¿encuentran que algunas de estas afirmaciones tiene algún problema? La primera, La primera, empezando por la porque primera. sí, porque primero dice relacionar la historia de la ciencia y la enseñanza eh, hasta el más complejo. Hasta ahí podría ser uno, porque Ya, después mezcla con, pero también más relevante. Y eso, por lo que dijo ayer, por lo que recuerdo, no era tan bueno tener esa pregunta en el claro, esa cuestionario. estructura finalmente está siendo media complicada de entender para el encuestado, para la persona que respondiera eso, si está de acuerdo o está en desacuerdo, porque estas son preguntas de escala Likert. Claro, yo no sabría si estar de acuerdo primero con lo que dice antes de lo que tú decías de la coma o después. El pero como que hace otra aseveración. Entonces, sí, muy bien. Esa es una que yo también me di cuenta que de repente es medio complicado presentar un ítem así, ¿ya? ¿Algún otro de estos primeros cuatro? Todos los demás están medianamente bien. ¿Mm? El 2 está bien, el 3 está bien, el 4 está bien. ¿Qué creen? Este es un cuestionario sobre la visión de ciencia y de la enseñanza de la ciencia. ¿A todos les parece buena? Oh, ya voy a tener que, a ver, voy a dejar de presentar y voy a presentar de nuevo, a ver si yo con eso, porque quería anotar.
Sí, ¿no? Oh, está pegado. Pucha, no voy a poder, entonces quería escribir más o menos lo que están diciendo ustedes acá, pues. La uno entonces no estaría muy buena y acá la encuentran todas buenas. Eh, en general uno podría decir que la 4 también tiene un problema parecido, ¿no? Al que recién encontramos, que está definiendo las situaciones problemáticas en cuanto como a dos cosas: surgen del mundo real y que se pueden estudiar experimentalmente. Yo puedo estar de acuerdo con que una situación problemática es la que viene de un mundo real, pero no necesariamente estoy de acuerdo de que se estudien experimentalmente. Entonces, ahí me conflictúa el que yo esté o no de acuerdo con la afirmación. Y de estas otras, alguien las miró, las estuvo analizando. ¿Están de acuerdo con alguna o no? Los docentes de ciencia deben enseñar que el método científico tiene una secuencia ordenada y sistemática de pasos. Así los alumnos aprenden a investigar correctamente. Bueno, algunas de estas también tienen ahí algunos problemas, así que se las dejo de tarea. Y después lo pueden anotar. Aquí hay un ejemplo de Google Docs, de formulario Google, donde vienen creo que 10 preguntas sobre este mismo cuestionario. O a lo mejor son estas mismas. Pero uno que utilizó un grupo el año pasado o antepasado. Y lo que también la clase pasada les quería mostrar era este cuestionario sobre la visión de una clase de ciencias del doctor Dirk Kruger, que nos visitó el año pasado, y que entonces tiene esta estructura. Entonces, la persona que responde el cuestionario dice: en esta clase, punto, 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 y ahí están las aseveraciones. Estaba ansioso por aprender, o pude determinar cuánto aprendí, o estuve trabajando en mi aprendizaje. Y tiene una escala Likert así como más lúdica, de no es cierto, casi es cierto, en parte es cierto, predominantemente cierto y totalmente cierto, ¿ya? Una escala de apreciación parecida a la escala Likert. Y se supone que es para que el estudiante evalúe cuán constructivista o cuán centrado en el estudiante es una clase, ¿ya? Y este podría ser un cuestionario que ustedes podrían, por ejemplo, aplicar. Eh, Sería interesante que lo pudieran aplicar en alguna de sus clases, ¿ya? Eh, en general, uno debería tener para un tema por lo menos 10 ítems. Por lo tanto, ahí con la profesora Erika estuvimos viendo de que un cuestionario con 20 ítems es más que suficiente. Eh, Se supone que les vamos a subir, o ya les subimos, no he visto hoy día el navegador, un Word con muchos cuestionarios que pueden utilizar hoy día, ¿ya? Bueno, si ustedes quieren, como les decía, buscar otros o generar uno propio incluso, también podría ser, pero eso sería más trabajo para ustedes, ¿ya? Aquí está ya un poquito más grande para que lo puedan apreciar, ¿ya? Entonces uno contesta este cuestionario y en general es un cuestionario que está validado y es también confiable. Y de eso es lo que vamos a ver ahora, a qué se refiere lo válido y lo confiable. En general, uno tiene que cerciorarse de que el cuestionario que está utilizando o del cuestionario que uno está creando tiene que ser válido y confiable, ¿ya? Y estas dos cosas son parecidas, pero no son lo mismo. Válido o validez significa o está relacionado con el grado de, por así decirlo,
con que el instrumento mide lo que pretende medir. Algo más o menos obvio, pero que no es tan fácil de lograr, es que si tú dices que tu cuestionario es de actitud hacia la ciencia o sobre conocimiento de la didáctica de la ecología, realmente mida eso, ¿ya? Entonces ahí uno se hace la pregunta si es que nuestro instrumento está midiendo lo que creemos que está midiendo. ¿Cómo creen que uno podría cerciorarse de eso? ¿Cómo me doy cuenta que mi cuestionario está midiendo lo que yo quiero que mida? Colocándolo a prueba, Colocándolo a pero prueba, muy bien. ¿Ya? con, con alguien que no sea mi grupo, mi grupo de investigación. Ya, muy bien. Eso es lo que se llama un piloto. Muy bien, Javiera, ¿cierto? Sí, Ya. Y la otra característica que tiene que tener tu cuestionario es que sea confiable. Y la confiabilidad es que finalmente tu cuestionario tú lo puedas aplicar y dé el mismo resultado si es que se lo aplicas eh, a la misma persona o a una persona con características similares. O en rigor, que el cuestionario cada vez que yo lo aplique dé el mismo resultado. Eh, y quiere decir que finalmente está también siendo válido de alguna forma, pero que está siendo, por así decirlo, constante o que está siendo eh, confiable. Es como que puede repetirse y dar el mismo resultado, ¿ya? Eso uno lo podría hacer si es que yo, por ejemplo, le hago un cuestionario a ustedes ahora y después la profe Erika se lo hace después en el taller. Lo que contestó Javiera debería ser lo mismo o muy similar. O sea, si son 50 preguntas, a lo mejor una contestarla diferente, pero debería contestar la misma persona lo mismo en dos momentos muy cercanos. Eh, y si no contesta lo mismo es porque o tiene un problema la persona, ¿cierto? Porque a lo mejor lo contesta ahora, eh, no sé, po, Catalina, y después en la tarde está con dolor de cabeza y contesta cualquier cosa, entonces, claro, ahí había un problema que no era la misma persona finalmente, no eran las mismas condiciones. Pero si estuvo en las mismas condiciones y lo contestas diferente, quiere decir que de alguna forma hay algunos ítems que no están claros. Y entonces en un momento los leyó de una forma y los entendió de una forma y en otro momento los leyó y los entendió de otra forma. Entonces, a eso se refiere la confiabilidad de que el, el instrumento, cada vez que uno lo aplica a una misma condición, debería dar el mismo resultado. ¿Ya? Eh, y volviendo a la validez, hay muchas valideces, es una palabra muy, muy simpática, porque uno habla de diferentes tipos de validez, eh, y dependiendo de los autores, uno puede comprender validez de criterio, de contenido, de constructo y de expertos. ¿Ya? Y entonces vamos a ver o vamos a revisar más o menos cada una de estas cuatro, validez de criterio, de contenido, de constructo y de expertos, ¿ya? O face validity también que se llama. Con un ejemplo. Principalmente aquí están las definiciones conceptuales. La validez de contenido es simplemente de que el contenido, la teoría, el constructo que ustedes están estudiando esté realmente dentro de lo que incluye las preguntas o las afirmaciones que ustedes están incluyendo.
Y la validez de constructo ya se refiere a, más que nada al formato, a la forma en que está construido, que está redactado, un poco lo que estábamos viendo recién de estas preguntas que las como sugerencias que yo les daba ayer, la clase pasada, tenían que ver más que nada con sugerencias del constructo, de cómo construir una pregunta. Otra cosa es que el contenido que estoy construyendo ahí o que estoy generando, obviamente tiene que ser correcto. ¿Ya? Y la validez de criterio se refiere a que los resultados del cuestionario se pueden evaluar con otro cuestionario o con otro medio de obtención de datos. ¿Ya? Entonces muchas veces hay un cuestionario que ya existe y ustedes quieren generar una nueva forma de medir la misma variable o el mismo tema, entonces su cuestionario y los resultados que obtienen con ese cuestionario lo comparan con el cuestionario, no sé, muy antiguo, pero todavía válido, entonces ven que haya un match, por lo menos, de algún porcentaje. ¿Ya? Y la validez de expertos se refiere a que finalmente, como genérico, decir de que un experto lo revisa, pero esto está más que nada con el contexto, está más que nada apuntando al contexto. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes quieren hacer un cuestionario para estudiantes de sexto básico, ojalá lo tiene que revisar una profesora que haga en sexto básico. O si quieren hacer un cuestionario para estudiantes de doctorado, de no sé qué, bueno, entonces tienen que revisarlo, o sea, académicos que participen de ese programa de doctorado. Entonces tiene que ser alguien. Esa face validity o validez de experto tiene que ver con que lo revise, con que lo vea, con que lo valide, con que lo evalúe alguien que conoce el contexto donde se va a aplicar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos que debería seguir alguien, un investigador, para crear un instrumento y estar seguro que es un buen instrumento? Bueno, lo primero es crear las preguntas, teniendo en cuenta que para investigar un tema debe tener por lo menos entre 8 a 12 ítems, sabiendo de que la primera versión de tu cuestionario seguramente va a descartar algunos de esos ítems. ¿Ya? Después, teniendo ya el cuestionario listo, usted lo envía a expertos, pero no al experto a cualquiera, sino que hay que tratar de que lo vean expertos como en relación a cada uno de los tipos de validez que les acabo de describir. O sea, un experto en contenido, un experto en constructo, un experto en el contexto. ¿Ya? Entonces no da lo mismo el experto que lo revise. ¿Ya? Muchas veces uno lee las tesis o incluso en los artículos que dice, y lo revisó 5 expertos, pero uno no sabe experto en qué eran los que lo revisaron. ¿Ya? Tiene que decirse, o cuando uno revisa algo, tiene que uno saber qué es lo que va a revisar o cuál es la opinión que uno va a dar. ¿Ya? Y después de esto, entonces uno podría realizar un piloto, el cual puede servir para determinar la confiabilidad, la primera versión o la primera medición de confiabilidad. En un cuarto paso se puede aplicar o se puede buscar una validez de criterio al aplicar otro instrumento o la validez de experto del contexto. En un paso 5 se puede realizar otro piloto o en el mismo anterior uno puede comparar un pre y un post, por ejemplo, o en el cual se comparen dos grupos diferentes, por ejemplo, expertos versus ingenuos o versus personas que no saben de lo que tú vas de lo que es el cuestionario, para verificar la validez de constructo, ¿ya? Eh, y punto 6, los procesos se iteran hasta obtener un alfa de Cronbach, ojalá con un valor de 0,7, que es un índice que va entre 0 y 1, ¿ya? Y si tu instrumento tiene más de una variable, o dominios o escalas que se llaman, deberías sacar el alfa de Cronbach para cada uno de esos.
¿ya? Y ojalá tener 10 afirmaciones, reactivos, preguntas para cada uno de esos temas o variables, ¿ya? Eso, lo importante entonces es tener un alfa de Cronbach, ojalá de 0,7, aunque podría ser un poquito más bajo si es que tu cuestionario es muy, muy chiquitito, que tiene, no sé, 8 preguntas, 10 preguntas, un cuestionario pequeño, podría tener 0,65, pero ojalá que tenga más de 0,7, ¿ya? Eso. Y entonces, en lo que queda, le quería mostrar un ejemplo muy, muy bonito de un instrumento que estuvimos haciendo como 3 años. Entonces, y finalmente ha sido publicado, por lo tanto estamos muy contentos. Pero para que vean que esto es largo. Se publicó ahora el 2020 y empezamos a hacer el 2015. O sea, 5 años para generar un instrumento. 5 años, ¿ya? Entonces, como para que cuando si alguien les pregunta, oye, ¿qué estás haciendo tú? No, mi trabajo de título es generar un instrumento para medir las preconcepciones de los estudiantes. Ah, qué fácil, es una prueba nomás. No, no es tan fácil, ¿ya? Uno se puede demorar. Y de hecho, para preconcepciones, por ejemplo, uno se podría demorar incluso más, pero en este caso, que es un trabajo realizado por Claudia Vergara, que está aquí, muy contenta porque publicaron su paper. Eh, a Claudia le interesaba estudiar justamente las ciencias de la Tierra y cómo se enseña la ciencia de la Tierra y finalmente cuáles son las preconcepciones que tienen nuestros estudiantes sobre ciencia de la Tierra. Es un tema muy interesante porque no hay ningún profesor explícitamente capacitado para enseñar ciencias de la Tierra en nuestra estructura de formación de profesores. Ciencias de la Tierra se enseña en cuarto básico, en séptimo básico, en primero medio, y no hay ningún profesor que tenga así como mucho, o sea, los que podrían tener son más los profesores de geografía, historia y geografía, porque tienen algo de geografía física, pero tampoco se le dedica a ello, aunque hay también creo que en sexto, eh, parte de la materia, eh, pero ustedes, por ejemplo, o los profesores de básica que hacen clases de ciencia, van a tener que enseñar ciencias de la Tierra y generalmente uno no tiene formación disciplinar ni didáctica sobre eso, ¿ya? Y entonces, en base a que en la literatura hay mucha información sobre las preconcepciones, bueno, Claudio se preguntó qué pasa en Chile y cómo es que comprenden los niños nuestra dinámica terrestre y sobre todo en un país como Chile que es altamente sísmico y con volcanes y con etcétera de fenómenos, ¿ya? Aquí les dejo este ejemplo para que decirles que si hay evidencia o si hay información. Aquí hay una recopilación de Francek, publicada en 2013, que compiló 500 misconceptions de geociencia, ¿ya? Imagínense. Pero ninguna de ellas venía desde Chile, ¿ya? Entonces, lo primero que finalmente se propuso Claudia es generar un instrumento para poder levantar las preconcepciones de los estudiantes, ¿ya? Eh, y entonces lo primero que se hizo fue generar las preguntas del cuestionario, ¿ya? Eh, las preguntas del cuestionario las generaron 3 didactas de la ciencia en base al currículum, en base a los conceptos que se enseñan, y fue revisada por 2 geólogos del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, un experto en evaluación, por lo tanto, que sabe de instrumentos, y 2 profesores de enseñanza básica eh, elementales, que ahí me quedo como en la traducción. 2 profesores de enseñanza básica con experiencia en enseñanza de la ciencia de la Tierra. Entonces, de acuerdo a lo que le acabo de mostrar yo, ¿qué tipo de validez están dando cuenta cada uno de estos revisores? ¿Mm?
¿Qué tipo de valideces? ¿Qué tipo de valideces están acá? ¿Cierto? La validez de criterio, de contenido, de constructo y de experto en el contexto. ¿Mm? ¿Aló? Los profesores de enseñanza básica serían la validez del experto, ¿no? Serían los validez de experto del contexto. Claro. Oh, pero esto sigue pegado donde... ¿Qué pasó, no? Extraño. No puedo moverme. No. Escucha, no va a poder entonces. Ya, pero sí, es que lo quería escribir ahí, pero para que quedara. Los de enseñanza básica fueron entonces los que están dando la validez de contexto, de experto, face validity también en inglés. Y los geólogos, ¿de qué será? ¿De contenido o de constructo? De contenido, dice Anita, muy bien. Validez de contenido, decía Daniel, perdón, es que como estoy presentando ahora, porque como no se mueve, no había visto el chat. No sé qué le pasará. Eso es bien interesante porque a veces uno dice que basta con que mi cuestionario lo revise un experto en el tema, como para estar como seguro de que ya mi cuestionario está bien hecho. Eh, Escucha, no necesariamente. El experto en el tema va a ser el que va a dar la validez de contenido, pero no necesariamente ese experto en el contenido, que en este caso son geólogos, te va a dar cuenta, a lo mejor sí, porque tiene experiencia también como académico, etcétera, pero a lo mejor no, en términos de que un ítem tenga este problema, por ejemplo, que vimos recién, de que hayan como dos temas en un solo ítem, entonces sea medio confuso. A lo mejor en términos de contenido está bien, correcto, pero en términos de estructura de su, digamos, redacción, no está bien. Entonces eso debería verlo un experto en evaluación, por ejemplo, o un experto en instrumentos, alguien que tenga experiencia generando instrumentos, por lo menos un didacta, más o menos, debería tener algo de experiencia, ¿ya? Pero en este caso específico fue una experta en evaluación y en medición, que trabajaba en el MIDEUC, ¿ya? Profe, Dígame. me quedó una duda. O sea, es que hay algo que ahora me enredé, me perdí. En la validez de constructo. Ujú. La validez de constructo tiene que ver cómo está construido el instrumento, en términos como de redacción, en términos de eso que veíamos de que no tuviera dos temas, que no se contestara la pregunta a lo mejor sola o en base a conocimiento anterior. Esa es la validez de constructo y que está finalmente bien redactado, bien escrito, ¿ya? Entonces, un geólogo para ver o para revisar un cuestionario de preconcepciones sobre ciencia de la Tierra, está claro que no iba a revisar que no estuviéramos nosotros diciendo algo que estuviera incorrecto en términos de geología. Pero del instrumento mismo, él no se podía dar cuenta, seguramente, de ese otro tipo de problema, de construcción. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ahora sí ya me queda más claro. Gracias. Lo mismo, como decía Catalina, creo, las dos profesoras en ciencias básicas a lo mejor no son expertas en contenido geológico, a lo mejor manejan el contenido que ellas tienen que enseñar nomás, pero ellas sí nos podrían decir, oye, esta palabra igual yo creo que un niño de cuarto básico o de séptimo básico no la va a entender. Y eso el geólogo es probable que tampoco, o sea, no quiero decir que los geólogos no sepan nada, pero
uno se asegura de que el experto te dé su valoración, su evaluación de lo que él más sabe. Po. La profesora de enseñanza básica de lo que más sabe de sus niños y del contenido que ella tiene que enseñarles. Entonces, ellas nos dijeron, mira, esto cámbiale aquí, esto está muy largo, esta pregunta está, no sé, los niños no leen tanto o tienen problemas de comprensión lectora, así que trata de simplificar esto. Entonces, en ese sentido es bueno tener expertos que te validen diferentes tipos de validez o te den evidencia de que tu cuestionario, en este caso tu instrumento, está consiguiendo la validez de contenido, de constructo y de contexto. ¿Ya? Finalmente se hizo un cuestionario con 7 ítems abiertos, o sea, preguntas de desarrollo, y 10 ítems de respuestas cerradas. ¿Ya? Y este se aplicó a un primer piloto, como muy bien decía Javiera. Lo primero que se hizo en este primer año de trabajo fue el 2016, a un quinto básico y a un octavo básico, porque se supone que quinto y un octavo ya habían visto los temas, ¿ya? Entonces, como para que pudieran contestar algo, etcétera, ¿ya? Ahora, durante la aplicación del instrumento, a los niños se les dijo que podían hacer cualquier pregunta de la prueba. Así que imagínense la cantidad de preguntas que hicieron. Y después de la aplicación a esos 2 cursos, además se entrevistó a 5 alumnos de quinto y a 5 alumnos de octavo, o sea, de cada curso, con el fin de obtener opinión más profunda sobre el instrumento. Y eso está apuntando también nuevamente a tener registros de cierta validez. ¿Qué validez será esa? ¿Mm? ¿De contenido, de constructo o de contexto? ¿Hay alguien ahí o no? ¿De contenido? De contenido. De contexto puede ser. De contenido. Pucha, de contenido no tanto porque se supone que, bueno, lo que ellos puedan decir de cómo está escrito el contenido es poco, porque ellos justamente saben poquito. Se supone que vamos a medir sus preconcepciones. Pero sí podría ser de contexto, en términos de que en esa entrevista les preguntamos de todo, en términos de si entendían las preguntas o por qué contestaste esto. Entonces ahí, claro, ahí podría uno tener alguna medida, alguna evaluación de la validez de constructo, por un lado, de cómo está construido el ítem, y de contexto en términos de justamente si ellos entienden o no, si ellos pueden o no leer algo tan largo, tan corto, etcétera, si entienden lo que se les está presentando. ¿Ya? En general uno podría decir que principalmente las validez se ve con esa entrevista de constructo o de constructo o de contexto. No lo hicimos nosotros, pero si tú haces una entrevista al niño, no preguntándole sobre el cuestionario, sino que haciéndole las mismas preguntas, o no las mismas, pero haciéndole una entrevista sobre lo que contestó, a ver, ¿cómo lo digo para que se entienda? Si yo no hago la entrevista para ver cómo le fue y cómo contestó y qué le pareció el cuestionario, sino que hago una entrevista para preguntarle al niño, bueno, ¿tú sabes cuáles son las capas de la Tierra? ¿O tú sabes cómo se originan los terremotos? Como que en la entrevista yo le pregunto lo mismo del cuestionario, ahí estaría usando esa entrevista como una entrevista de validez de criterio, porque sería un segundo criterio por el cual yo me diría cómo fue, digamos, el desempeño del cuestionario. Porque se supone que si yo le estoy preguntando en una entrevista lo mismo que contestó en el cuestionario, después cuando yo lo compare debería ser más o menos coherente. ¿Ya?
Pero lo que hicimos nosotros no fue eso, fue una entrevista más bien preguntándole justamente sobre el cuestionario. ¿Te entiendes lo que dice aquí? ¿Por qué no contestaste esta pregunta? ¿No la entiendes? Ah, sí, es que no entendí mucho, o que no sé nada, bla, bla, bla. Fue sobre el cuestionario. Entonces eso fue principalmente validez de criterio y de contexto. ¿Ya? Eso. O sea, bueno, validez de criterio y de contexto. Entonces, miren, aquí está un ejemplo de algunas respuestas que nos dieron los niños, querido Hernán, porque ahí decía, por ejemplo, el paleontólogo, y nos dimos cuenta que muchos niños no sabían lo que era un paleontólogo. Entonces, imagínense, un ítem se perdía completo o había muchos problemas solamente por una palabra, ¿ya? Entonces, finalmente se dejó como científico, ¿ya? Los distraía mucho los nombres científicos. ¿Qué es Glossopteri? No sé qué, ¿qué es? Entonces, se desviaba la atención de lo que uno principalmente quería saber, que eran sus conocimientos sobre geociencia, sobre dinámica de la Tierra y no sobre taxonomía, ¿ya? Se eliminó el requerimiento de escribir una carta. Una de las preguntas era, escríbele una carta al paleontólogo. Profe, ¿cómo se escribe una carta? Le pongo el encabezado, ¿cómo la firmo? Bla, bla. Entonces ya, no, no se, no se hace como una carta. Y así, son cosas que finalmente uno va aprendiendo justamente de los pilotos y de la experiencia, ¿ya? Finalmente también se eliminaron todas las preguntas cerradas, ¿ya? Se dejó solo las 7 abiertas. Aquí están algunos de los niños ahí que después tuvieron clases de geociencia, ¿ya? Ya, pues, voy terminando. Después se hizo un segundo piloto, la versión final del cuestionario que le acabo de decir que quedó con 7 preguntas abiertas, ninguna cerrada y con todas estas modificaciones que se hicieron. Se aplicó a 3 cursos de séptimo grado en 3 escuelas diferentes, uno por cada escuela. Y aquí está la distribución de las respuestas. Es la frecuencia, o sea, el número de estudiantes, y el score ¿cómo se llama? Del cuestionario, ¿ya? Si uno ve, mire, el promedio es 19 aquí, el promedio aquí es 19, el promedio aquí es 18. Cuando uno toma todos los 3 cursos, que el total fue 18. Y la distribución tiene una distribución normal. O sea, el resultado del cuestionario en un curso, en el otro curso y en el otro curso fue más o menos el mismo. Eso podría ser una evidencia de que está funcionando bien el cuestionario y está relacionado más a qué creen ustedes, la confiabilidad o a la validez o a qué tipo de validez. Porque es una buena noticia de que esté más o menos dando lo mismo. ¿Mm? ¿No? ¿No se le ocurre? Y no había ni una diferencia estadística entre los promedios de 3 escuelas diferentes, de todos los séptimo, los 3 cursos de séptimo, pero ninguna diferencia. ¿Sí? ¿Aló? Profe, eso quiere decir que es confiable o no. Esa es una medición indirecta de que tiene una buena confiabilidad, sí. O sea, porque como definíamos confiabilidad es que si yo lo aplico a una persona y después se lo aplico al otro día a la misma persona, da lo mismo. Claro, aquí no es la misma persona, pero finalmente es como el mismo perfil. Entonces lo aplico a un séptimo de una escuela, en este caso eran escuelas públicas las 3, o una era subvencionada, pero todo con más o menos un perfil parecido. Y en los 3 nos dio que finalmente era más o menos la misma distribución y el mismo promedio. Entonces, eso es una primera aproximación. Después nosotros igual sacamos el alfa de Cronbach, que fue igual un poquito bajo, pero también se entiende que sea tan bajo por el número de ítems, porque finalmente son 7 ítems de desarrollo, por lo tanto se genera una rúbrica y todo, pero
eran poquitos ítems. Ustedes van a ver que en general los cuestionarios tienen 20, 30, 40, hasta más de 100 preguntas, ¿ya? Y esto, otra cosa que hicimos, para que vean la cantidad de cosas que uno hace, esto ya como el tercer año, después recién se fue a publicar, se lo aplicamos a estudiantes de cuarto año de geología. ¿Qué esperaría usted si se lo hago a los estudiantes de cuarto año de geología el cuestionario? ¿Que les vaya bien, mal o más o menos? ¿Mm? Que les vaya bien. Que les vaya bien, ¿cierto? ¿Y cuál podría ser una explicación de que les vaya mal o que no les vaya tan bien? Que les vaya tan mal o tan bien como a los niños, por ejemplo. ¿Qué podría decirnos? ¿Se imaginan? Se lo No es porque aplicamos. son públicos distintos, ¿Ah? son públicos distintos porque finalmente todo la validez que dando los profesionales fue como para los alumnos de ese nivel de enseñanza, y si se cambia a alumnos de un distinto nivel podrían confundirse o quizás por Claro, ahí ir sí, podría, distinta la respuesta. claro. En este caso específico es más difícil porque está hecho como para niños más pequeños y se lo estamos aplicando a personas más adultas, a no ser que, claro, lo vean tan fácil que como que se lleguen a confundir de lo fácil. Pero, pero claro, pero bueno, sería una evidencia de que algo le pasa al cuestionario. Bueno, obviamente no está hecho para estudiantes universitarios, pero uno esperaría que los estudiantes universitarios de geología lo contestaran bien. Entonces te sirve un poco como para ver ahí la confiabilidad, o sea, la validez de constructo en términos de que está bien construido, tanto de que finalmente cuando tú lo aplicas a una población que conoces o tienes una idea del, digamos, el resultado esperado, es el que uno espera. Aquí se fijan, en general casi nadie o muy pocos tenían sobre 30 puntos. Eh, los estudiantes de geología, casi todos tuvieron el máximo, que creo que eran 36 puntos. Y entonces muy poquitos tuvieron, creo que uno tuvo solo menos de 30 puntos. Esa es otra forma de mostrar de que el instrumento es meramente válido en cuanto a lo que está midiendo. ¿Ya? Eso. Como les decía, entonces esto empezó a hacerse el 2015 y el artículo está publicado el 2020. Aquí está la tabla de la publicación donde dice versión final del cuestionario de preguntas abiertas que completaron los estudiantes de séptimo año en la clase control y el experimental. Porque también finalmente se hizo una enseñanza indagatoria con modelos y la otra más bien tradicional y se comparó. Pero aquí están las preguntas, ¿ya? Son 7 preguntas, como les decía, y después uno tiene una rúbrica para analizar las respuestas escritas. De hecho, hay unos que son dibujos y un arduo trabajo, ¿ya? Para que sepan de que es muy difícil generar un instrumento válido y confiable, ¿ya? Para que no crean que es, o para que no les vayan a decir, gente que no maneja mucho cómo se genera un instrumento, el que es algo muy fácil. Obviamente que yo cree 20 ítems a lo mejor no es tan difícil, pero de ahí a que sea validado y sea confiable pasa mucho tiempo. Y aquí está el resultado. Aquí también está la tabla 3, donde hay número de estudiantes que mantenían preconcepciones de geociencia. Y muy interesante que aquí las que son identificadas ya la revisión de las 500 preconcepciones está en formato regular y las que están en itálica son, por así decirlo, nuevas. O sea, que no están identificadas dentro de las 500 preconcepciones de Francesc,
Imagínense, son varias, son muchas, diría yo, más de la mitad, ¿ya? Ah, en Chile hay más terremotos, por ejemplo, porque tiene más placas tectónicas, decían algunos niños. ¿Ah? O porque las placas tectónicas de Chile son más grandes. Son explicaciones propias de ellos que no estaban descritas en la literatura. ¿Ya? Eso. Entonces, finalmente, quería mostrarle hoy día este ejemplo, que obviamente se los muestro porque yo los conozco, para poder contarles todas las incidencias entre medio, para mostrarles la cantidad de tiempo que pasa y el esfuerzo. Obviamente uno tiene que hacer muchos pilotos y todos los datos de ahí de esos pilotos se ocupan solo para validar, verificar, evaluar el instrumento. Así que... la Anita está haciendo unas preguntas. Profe, entonces, la validez de constructo es la que mide un experto en evaluación. Sí, sí, un experto en evaluación, uno asume que es un experto en instrumentos de evaluación, por lo tanto, debería ser un experto en instrumentos que te pueda dar información sobre el largo de tu cuestionario, la forma de los ítems, eh, la coherencia entre los ítems, de que vayan justamente la mitad para un lado, la mitad para el otro. Bueno, en este caso eran todos abiertos, pero sí, es la de... Ah, y la de criterio, como les decía yo, es cuando uno ocupa otro criterio para medir lo mismo, para poder comparar. Entonces, por ejemplo, yo les decía que si uno le pregunta al niño lo mismo que le preguntó en un cuestionario, pero por una entrevista, ahí sería como una medición por otro criterio. O si uno encuentra, después que uno ya desarrolló el cuestionario, encuentra que alguien publicó un cuestionario similar, lo podría aplicar ese mismo. ¿Ya? Eso. Me cansé de tanto recorrer eh, los 5 años que nos demoramos en publicarlo. Hay cosas muy bonitas, algunos niños, una incidencia también de los niños que son de origen chileno, de origen de otras partes del mundo. También cuando le hicimos clase y, bueno, no nosotros, pero los profesores con los que trabajamos, habían algunos que también decían, por ejemplo, de que ellos creían de que en Chile como que siempre se estaba moviendo. Como que desde que llegaron, como que sí, parece que siempre se estuviera moviendo aquí. Eso me llamó también mucho la atención, esa idea. Eh, y bonito, interesante saber de cómo explican ellos el mundo. Y tratar de que entiendan cómo realmente o cómo lo dice la ciencia también es un gran reto. Ya pues, eso sería. Si tienen alguna consulta, me lo dicen nomás. Ahora voy a tener la grabación.